A ver, dile a Roy que hable. ¿Lo compartiste en el celular? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién se las va a dar? ¿Tú no? Pues alguno de los seis. Pues dijimos que el que firma da la constancia.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Seminario Estudiantil de Física. Tiene el privilegio de estar en la sesión inaugural. La coordinadora de la licenciatura en física no pudo estar hoy en cuestiones médicas, pero estamos muy entusiasmados con la organización de este seminario, que es de estudiantes por estudiantes. Tenemos también el privilegio de contar con Rodrigo Anaya como el primer expositor. La idea es que este seminario perdure durante todos los semestres y que sea una actividad para estudiantes hecha por estudiantes. Entonces voy a darle la palabra, me voy a presentar primero al grupo de organizadores. Tenemos a Emiliano, a Valeria, a Sebastián, Linda, Yara, y Ramón. Y le voy a dejar la palabra a Ramón para que haga una pequeña presentación. Y les voy a hacer otro inicio, perdón por la participación. Yo voy a dejar la palabra a Ramón para que puedes ponerle la música. Creo que tiene bocina el proyecto. Listo. Y entonces, un anuncio antes, también los invitamos a que asistan al seminario del Departamento de Física, que se realiza todos los viernes a las 2. Es otro tipo de seminario, tienen colegas de otros institutos, colegas de aquí del departamento a exponer, incluso de otras instituciones. Y entonces hay que promover la vida académica acá del departamento. Bueno, pues adelante, Ramón, y muchas gracias por asistir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Ramón, uno de los participantes del comité organizador del seminario, que le llamamos CEP. Y bueno, básicamente unas palabras, más que otra cosa, lo que dijo el profesor, sobre cuál es el objetivo de este seminario, es básicamente que todos ustedes como estudiantes puedan sentirse en la libertad de entre estudiantes, pues compartir la física, ¿no? Creemos que incluso desde que entramos a la facultad a veces es un poco difícil exponer sobre ideas de física o apropiárnosla, ¿no? A veces las clases son un poco como, pues, muy, en las que el profesor explica y pues uno nada más escucha, ¿no? Pero parte de ello es también discutirlo, ¿no? La física, eso es lo bonito, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos del seminario y que justamente entre estudiantes se pueda formar esa confianza. Y más que otra cosa, cuando ustedes empiezan la facultad, a veces, al menos en la carrera de física, luego es un poco raro porque no conoces a las personas y al final del día terminas casi la carrera y no haces mucha confianza con muchas personas, ¿no? Y tampoco hablas mucho con nadie, ¿no? Entonces, parte de eso también que pueda generarse una comunidad de físicos y, bueno, de futuros físicos, ¿no? Y, bueno, más que otra cosa, presentar al ponente, Rodrigo Anaya. Tuvimos la fortuna, al menos Sebastián y yo, de ser sus alumnos. Él da la materia de dinámica de medios deformables de 8º semestre, es ayudante del profesor Ismael Oviedo. Y bueno, él nos va a hablar acerca de la evolución dinámica de un agujero negro sumergido en un disco con una sección en contrarotación. Y bueno, el trabajo que él va a presentar es debido a su tesis. Entonces, bueno, nos va a dar una explicación de más o menos cómo es el tema y lo va a desarrollar un poco, ¿no? O un poco bastante, supongo bien. Bueno, lo digo. Ok, pues antes que nada, muchas gracias al CEP por proporcionarme este espacio, este tiempo. También gracias a la Facultad de Ciencias. Bueno, como ya se comentó, voy a hablar de mi tema de tesis, evolución dinámica de un agujero negro sumergido en un disco en contrarrotación. Este tema de tesis lo desarrollé con ayuda de mi tutor, el doctor Javier Sánchez Salcedo, que se encuentra presente aquí. Él me ayudó, él trabaja en el Instituto de Astronomía y pues vamos allá. Básicamente, el índice general, lo que voy a trabajar.
En principio voy a dar un resumen de lo que voy a platicar a lo largo de este tiempo que se me proporcionó, para que se den una idea de lo que voy a platicar, por si se quieren quedar. Segunda parte, voy a hablar acerca de lo que son los sistemas binarios, el clásico problema de los dos cuerpos. Tenemos dos cuerpos que están entrelazados e interactúan gravitacionalmente uno con el otro. Voy a describir lo que se hizo ahí. Voy a describir lo que es un disco de acreción. Voy a explicar qué es la fricción dinámica, una ecuación que fue deducida a partir de un artículo y que posteriormente me ayudó a desarrollar las siguientes dos partes. La parte de rotación prograda y los discos de una sección en contrarrotación. Más adelante voy a explicar qué es esto, pero básicamente vamos a tener estos discos, como la imagen que puse antes. Vamos a tener estos discos donde tenemos materia y vamos a ver qué pasa con el agujero negro que se esté moviendo ahí. Por último, pues claro, voy a dar unas conclusiones rápidas. Bien, comenzamos con el resumen. Pues bueno, seguramente todos hemos visto una imagen de este tipo, ¿no? Estas dos imágenes son artísticas. Esta es la más reciente, que se puso de moda. Y esta, por ahí, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué son estas imágenes que estamos viendo? Son lo que se le conoce como discos de acreción. Estos discos de acreción son discos que están hechos principalmente de polvo o gas. Entonces, estos discos se encuentran alrededor de masas grandes. En este caso, por ejemplo, podemos ver las típicas imágenes de agujeros negros. Alrededor de los agujeros negros podemos encontrar masa que se está acretando, está girando alrededor del agujero. Y en este caso, vemos la imagen de un disco protoplanetario. Los discos protoplanetarios son aquellos que dan lugar a lo que posteriormente van a ser planetas. Están alrededor de estrellas jóvenes. Bueno, después, voy a hablar de algo que le voy a denominar la interacción objeto-disco. La interacción objeto-disco se puede entender básicamente por este fenómeno que seguramente en algún momento uno de nosotros habrá experimentado. Venimos en un carro, sacamos la mano y sentimos una resistencia debida al aire. Otra imagen, este experimento seguramente muy pocos lo han hecho, o nadie, meternos a una alberca y disparar una bala. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos este experimento, nosotros vemos que la bala, o lo que yo le voy a llamar un perturbador, genera una estela atrás de sí. Esta estela atrás de sí propaga energía que posteriormente hace que se frene la bala, no se va volando. Ok, en mi caso no voy a trabajar ni con manos, ni con aire, ni con balas, ni agua. Voy a trabajar con lo que yo voy a, como ya dije, denominar un perturbador. En este caso, mi perturbador puede ser un agujero negro o un protoplaneta. ¿Qué va a pasar con esto? El protoplaneta va a estar sumergido digamos, en una alberca de masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros hacemos el perturbador avanza, esta masa va a hacer que el perturbador se frene, pero va a ser una fricción, va a hacer que se frene por medio de una fricción, pero va a ser principalmente fricción gravitacional. Ya más adelante voy a hablar con un poco más de detalle de esto. Ok, antes de continuar voy a definir un par de conceptos básicos. A partir de aquí va a empezar un poco el tecnicismo. En dado caso de que tengan alguna duda, que quieran que vuelva a retomar algún concepto, sin ningún problema. Esto lo hago para que si sigo hablando, no se pierdan, no se aburran y quieran ir. Si quieren que les resuelva algo, lo platico otra vez, no tengo ningún problema. Así que, pues ahí vamos. Entonces, estos dos conceptos, tres conceptos, se asocian básicamente a qué pasa con los parámetros orbitales de una órbita elíptica. Aquí ya todos estamos de acuerdo que todos los planetas giran alrededor, si todos los planetas giran alrededor de la estrella madre en órbitas elípticas. Entonces, si son órbitas elípticas, vamos a tener un fenómeno que le voy a llamar migración. ¿Qué es la migración? Tenemos una elipse típica. Sabemos que la distancia que hay de la elipse al vértice de la elipse en la parte más lejana, le denominamos el semieje mayor.
Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que la migración va a ser de dos tipos. Bueno, la migración la voy a denominar como el cambio del semieje mayor. Vamos a tener migración de dos tipos. Una migración negativa. La migración negativa va a ser, por ejemplo, este fenómeno. Va a ser cuando tenemos, por ejemplo, este planeta que está aquí. Entonces, la migración negativa va a ser este fenómeno por el cual su semieje mayor aumenta o se aleja de la estrella central. La migración positiva, pues va a ser lo contrario. Tenemos este caso, donde tenemos aquí el planeta o el agujero negro, y este se acerca a la estrella. Reduce su semieje mayor. Otro fenómeno que vamos a tener en cuenta es el del amortiguamiento de la excentricidad. Como ya dije, los planetas giran alrededor de órbitas elípticas. Cuando nosotros tenemos un amortiguamiento de la excentricidad, o lo que también se le puede llamar una circularización de la órbita, vamos a tener que la órbita del planeta va a pasar de algo más elíptico a algo más circular. Eso es la circularización o amortiguamiento. Existe también el fenómeno de excitación de la excentricidad, que es el fenómeno contrario. Pasamos de algo más circular, como la órbita verde, a algo más elíptico, como la órbita rosa. Ok. Bueno. Voy a hablar de los sistemas binarios. Esto de los sistemas binarios es un problema, es el problema de los dos cuerpos. Seguramente algunos de nosotros ya lo habremos resuelto en estas materias de mecánica vectorial o mecánica analítica. ¿Qué son los problemas de dos cuerpos? Es aquel problema en el que tú tienes dos masas interactúan gravitacionalmente. Puede ser una estrella joven con un protoplaneta, o en mi caso, y para hacer más simple la explicación, un agujero negro supermasivo con un agujero negro más pequeño. Simplemente vamos a tener la interacción gravitacional mutua, esto y esto. Poco a poco vamos a ir metiendo un poco más de asuntos. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? Fácil. Simplemente lo único que tenemos que hacer es contemplar las dos masas de los objetos, la masa ms y la masa m estrella, y vamos a colocarnos en un sistema de referencia inercial. Entonces vamos a colocarnos y vamos a definir los vectores posición de cada uno de ellos. Vector posición, vector posición. A partir de una resta típica, una diferencia de vectores de los vectores posición, yo puedo definir el vector posición. Posición relativa. Esta posición relativa va a ser básicamente como el M estrella ve al EMS, o lo que sería en el contexto de esta tesis, como el agujero negro supermasivo ve el agujero negro más pequeño. Ok, para esto pues se hace válida, nos hacemos notar que es válida la ley de gravitación universal, no la creemos, y para esto pues planteamos dos sistemas dos ecuaciones. Las ecuaciones que rigen el movimiento de la partícula del agujero negro pequeño y la ecuación de movimiento del agujero negro supermasivo. Ok, bueno, por movimientos varios que no voy a explicar aquí, simplemente podemos hacer una resta de las ecuaciones y llegamos a esto. Ok, esa ecuación es la posición relativa del agujero negro al agujero negro supermasivo. Ok, bueno, esa ecuación pues la tenemos que resolver. Entonces, para esto vamos a trabajar únicamente con la magnitud de ese vector. Eso nos sustenta una nueva ecuación, una ecuación de segundo grado, que es esta. Ok, bueno, igual, otra cosa. Este trabajo yo lo hice en la tesis. Pronto espero que salga la tesis. Pero lo que quiero que sepan es que en esa tesis lo que hice fue deducir todas las ecuaciones paso por paso. A mí me gusta que todos los problemas que hago, que todos los trabajos que hago sean autocontenidos. A mí no me gusta lo clásico de Spivak, ¿no? Sigue este paso y se lo dejo como trabajo al lector, ¿no? Aquí no. Yo quiero que en mi tesis se ve cómo se resuelve esto paso a paso para que no se queden ahí con agujeros. Entonces, no voy a explicar claramente cómo hice eso porque es un trabajo largo. Para resolver la ecuación me resulta esto. Esta ecuación básicamente es la ecuación en coordenadas polares de una elipse.
Una elipse siempre y cuando contemple que este parámetro, que yo le denomino la excentricidad, esté entre 0 y 1. En mi tesis en particular yo trabajé únicamente con órbitas elípticas para hacerlo más pequeño, para acotarlo. Este F, básicamente, es el ángulo que hay entre este eje, el eje que pasa por ambos focos, y el ángulo que forma con la masa, el agujero negro con la masa. Entonces, al yo variar F, estoy encontrando el agujero negro en diferentes puntos. Bien, entonces, podemos escribir lo que es el semieje mayor A y el semieje menor B en términos de valores físicos: constante de gravitación universal, la masa del sistema, la excentricidad y lo que también va a ser el momento angular. Ok, partiendo de eso, se puede también determinar lo que es el periodo orbital, es decir, el tiempo que le toma al agujero negro completar una órbita. Muy bien. Algo típico de una vez que encontramos la ecuación de posición de un objeto es encontrar la velocidad. ¿Cómo encontré la velocidad? Bueno, aquí vemos una animación de cómo se mueve el agujero negro a través de su trayectoria elíptica. Lo típico, observamos que cerca del perihelio, el perihelio es el punto más cercano que toma el agujero negro y el agujero negro más pequeño. Vemos que el vector velocidad, que está representado en rojo, se hace más grande, la velocidad es mayor. En el periastro, en el apoastro, que es el lugar donde está más lejos de ambos objetos, la distancia se hace más pequeñita. Ok, entonces se determinaron las velocidades, y se determinaron las velocidades pues en sus componentes radial y tangencial. Las vemos en azul la radial, en verde la tangencial. Bien, ok, entonces se encontró la velocidad del agujero negro en su órbita elíptica. ¿Qué más? Ok. Vienen las ecuaciones de Gauss. Bien. Comúnmente el problema de los cuerpos se aborda. Es un problema muy típico, pero siempre se considera únicamente la interacción de dos cuerpos. Pero ¿qué pasa si metemos una perturbación más? No sabemos qué, simplemente una perturbación más. Más adelante vamos a ver qué es esa perturbación. Pero a partir de las ecuaciones de Gauss, nosotros podemos determinar cuánto cambian los parámetros físicos de nuestro sistema. Es decir, cuánto cambia el semieje mayor a lo largo del tiempo, o cuánto cambia la excentricidad a lo largo del tiempo. En particular, yo demostré las ecuaciones paso a paso, ya estaban demostradas, no lo hice yo, solamente lo puse paso a paso, en términos de la potencia y la torca. Entonces, esas ecuaciones las voy a ocupar más adelante. Bien, vamos a hablar de los discos de acreción. Entonces, los discos de acreción seguramente ya habrán visto una imagen de este tipo, ya se lo había dicho, ¿no? Ya habrán visto una imagen, son muy impresionantes, son muy bonitas, pero lo interesante de estas imágenes es que antes de ser observadas fueron teorizadas. Entonces, ¿cómo es que fueron teorizadas estas imágenes y cómo es que son construidas? Bueno, en 1755 y 1796, Laplace y Kant tuvieron la idea de que estas estructuras existían. ¿Por qué? Porque, pues mira, los estudios de las órbitas de los planetas se había visto que eran órbitas elípticas y todas estaban contenidas en el mismo plano. Vemos que Júpiter, Mercurio, Venus están prácticamente en el mismo plano. ¿Qué sugiere esto? Que su formación pudo haber sido a partir de, una vez más, un disco de acreción protoplanetario. Es decir, que en un inicio teníamos un gas así. Conforme fue el tiempo, pasando el tiempo, este gas se fue juntando y formaron los planetas. Ok. De ahí en adelante, al estar teorizadas, se empezaron a hacer observaciones de estos discos de acreción. Entonces se pudo hacer, por medio de observaciones, determinar su temperatura, que estaba entre los 10 y 103 grados Kelvin. Y más adelante se pudo entender que también puede ser que haya discos de acreción alrededor de agujeros negros supermasivos. ¿Esto por qué? Esto porque se quiere pensar que los chorros estos que vemos aquí, los que salen de los agujeros negros,
no podrían ser posibles de no ser por la existencia de estas estructuras gaseosas. Ok. Ahora lo padre es cómo modelamos esto, porque está bien teorizado y todo, pero ¿cómo lo modelamos? Pues bueno, para esto, bueno, perdón, antes. Se hizo notar que estas estructuras podrían estar hechas de polvo. Entonces, si es polvo, se puede considerar, bueno, mucha cantidad de polvo, se puede considerar como si fuera un fluido. Entonces, ¿qué ecuaciones conocemos para estudiar mejor el comportamiento de un fluido? Las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Entonces, aquí están, ya las conocemos. Las ecuaciones de Navier-Stokes tienen la tremenda virtud de decirnos en un campo de fluido cuánto vale la velocidad en cada punto, cuánto vale la densidad en cada punto. Es decir, si yo me paro en un río así, y yo me localizo en algún punto del río, yo puedo saber cuál es la velocidad del río en ese punto. Si me muevo para acá, puedo saber cuál es la velocidad del río en ese punto. Puedo saber la densidad, puedo saber si aquí hay lodo, si aquí hay agua, espuma, tal vez, no sé. Entonces, esa es la virtud de las ecuaciones de Navier-Stokes. El asunto y el problema de resolverlas. Eso es lo que está bueno. Y lo sabemos. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Primero que nada, hay que meter consideraciones. Yo no trabajé particularmente con esta forma de las ecuaciones, sino que más bien yo trabajé con el formato cilíndrico de las ecuaciones de Navier-Stokes. No lo voy a poner porque es un chunche grandote, pero bueno, ¿qué se pensó? ¿Por qué con el formato cilíndrico? ¿Por qué con el formato cilíndrico de estas ecuaciones? ¿Qué pasa? Yo me puedo colocar aquí en la masa y se ve que las estructuras observadas eran como discos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Si tenemos algo de este tipo, como un cilindro, yo puedo definir las variables R, la distancia que hay a una partícula del gas, el ángulo que forma con respecto a cierto eje y la altura. Ok. Entonces, podemos hacer diferentes consideraciones para simplificar nuestro problema, porque básicamente las ecuaciones de Navier-Stokes no están resueltas. Es un asunto grandote. ¿Qué pasa? Vamos a considerar que el gas interactúa por medio de un potencial gravitacional. Vamos a considerar que el disco se comporta con simetría simultánea. Es decir, no va a importar en qué parte del disco nos paremos angularmente, el disco se comporta igual. No va a haber cambios. Las componentes del disco se comportan de forma estacionaria. Es decir, a lo largo del tiempo no vamos a ver que el disco cambie cualitativamente de forma importante. Va a haber equilibrio vertical y balance centrífugo. Es decir, no vamos a ver que el disco se abre o se desplaya así. ¿Qué más? Vamos a considerar que la componente de la temperatura del disco básicamente se mantiene constante a lo largo de la altura. Consideraciones importantes, vamos a considerar que la velocidad del sonido en este fluido es proporcional a la temperatura y al material del que está hecho. La presión en el disco va a ser proporcional también a la densidad y a la velocidad del sonido al cuadrado. Ok, metiendo todo eso, haciendo las implicaciones pertinentes, llego a una ecuación diferencial para la densidad. La ecuación diferencial se puede, igual una vez haciendo las consideraciones suficientes, se puede resolver y vamos a llegar a que podemos describir al disco en términos de su densidad superficial. Es decir, nosotros tenemos nuestro disco que es como un platote y lo único que vamos a considerar en este caso es solamente que el disco es denso, es un platote así, es denso y solamente nos va a interesar la densidad que hay en cada punto del disco. Esta ecuación nos dice esto. Ok. Bien, para nosotros poder modelar el disco, también consideramos que la temperatura y la densidad superficial se modelan como leyes de potencia. Es decir, la temperatura se va a comportar de este tipo, que a grandes rasgos, como tiene un exponente negativo, conforme nos vayamos alejando del disco, este es un corte frontal, un corte transversal del disco. Si aquí está la estrella y nos vamos alejando del disco, la temperatura va a decaer. Lo mismo para la densidad superficial, va a ser más denso cerca de la estrella y conforme nos vamos alejando va a decaer. Ok, bien,
aquí existe un parámetro que nos va a decir cómo se va a comportar el disco. El disco, dependiendo del exponente que tenga F, va a ser o como un cono, o como una especie como de, no sé, como chupón, y aquí como una elipse. En particular, yo, y en este problema, voy a trabajar con cuando F es igual a 0 y voy a mover algunos parámetros ahí de beta, de beta y alfa. Ok, bueno. Ok, como dijimos, una de las cualidades, una de las virtudes de la ecuación de Navier-Stokes es que nos permite saber la velocidad en cada punto. Entonces, igual, por medio de ecuaciones diferenciales y haciendo un par de consideraciones, puedo yo deducir que la velocidad del disco es únicamente angular. Es decir, si nosotros vemos aquí el fluido que está a través del agujero negro, solamente va a tener componente angular. Es decir, el gas no se va a salir para acá como tal, simplemente va a estar girando así. En esta imagen podemos ver que, y por medio de la ecuación, podemos ver que entre más cerca estemos del disco, la velocidad va a ser mayor. Mientras que cuando estamos más lejos del disco, la velocidad es menor. Ok. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que vuelva a repasar algún término, algo en particular? Ok. Los digo para que no se vayan perdiendo y se aburran. No se van a aburrir. Bueno, yo sí tengo una duda. Dime, ¿Podemos regresar a la ecuación anterior? Sí, ahí está. Ahí donde podríamos ver eso de que mientras más lejos estemos del agujero, menos velocidad tiene. Ah, sí, ok. Por medio de consideraciones, este término, que es lo mismo que este, básicamente es una constante y una masa. Ok, entonces, todo depende de la distancia. R es la distancia. Okay. De todas formas, conforme va aumentando la distancia, pues esta cantidad se va haciendo más y más pequeñita. Ok. Ok, bueno, les comentaba. Tenemos entonces a nuestro perturbador que va a ser un agujero negro. Este perturbador va a estar sumergido en un medio denso con cierta densidad definida y va a estar avanzando con cierta velocidad. Entonces, esta velocidad va a ser frenada por lo que se le denomina la fricción dinámica. Entonces, esta deducción ya fue hecha por Stryker en 1999. Básicamente se trabajó con el mismo problema, encontró unos resultados y básicamente ella determinó que se forma una estela, que la fricción es única, es solamente sobre el mismo eje sobre el que se mueve la velocidad y va frenando al perturbador. Ok, pero bien, para nuestro problema voy a usar un formalismo que desarrolló Muto, que es básicamente el artículo sobre el que me basé para hacer todo este trabajo. Y una vez más, ¿qué se hace en este artículo? Se deduce una ecuación para determinar cuál es la magnitud de esa fuerza de arrastre. Se hace una deducción para saber cuál es la magnitud de esa fuerza de arrastre. ¿Cómo se hace? Pues una vez más, Navier-Stokes. No nos podemos zafar de esa ecuación. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se considera, una vez más, que tenemos a nuestro perturbador aquí y se está moviendo así. Pero en este caso, vamos a pararnos en el perturbador y vamos a suponer que este está como fijo y todo se está moviendo atrás de él. Entonces todo se mueve, todo se mueve. Entonces voy a poner una vez más las consideraciones en nuestras ecuaciones de Navier-Stokes. Va a ser esta la densidad. Voy a trabajar en este caso con algo que se llama teoría de perturbación lineal, que es a lo que los físicos nos encanta, que es hacer aproximaciones. Solamente trabajar con términos de primer orden. Voy a trabajar con este potencial. Voy a trabajar con la presión, que básicamente es la misma que antes. Y bueno, es un dolor de cabeza resolver ecuaciones de Navier-Stokes. Pero bueno, movidas varias, aplicando transformada de Fourier, aplicando condiciones de simetría y matemática, podemos determinar el perfil de densidad, es decir, cuánto vale la densidad de nuestro sistema. Una vez más, planteamos las siguientes ecuaciones y hacemos más consideraciones que ustedes las podrán encontrar con todo detalle en la tesis, si desean leerla, pero encontramos esta ecuación. Esta ecuación nos dice cuál es la magnitud de
la magnitud de la fricción que siente el perturbador. En este caso yo solamente trabajé con fricción en el régimen supersónico, es decir, cuando el perturbador se mueve más rápido que la velocidad del sonido en ese medio. El perturbador se mueve en el régimen supersónico. Se mueve más rápido que el sonido en ese medio. Es importante esto. Otras cosas importantes a tomar en cuenta es que esta ecuación depende de dos parámetros en particular. Depende de la densidad que tenga el disco en cierto punto y depende del número de Mach. Densidad y el número de Mach. Más adelante voy a decir qué es el número de Mach. Ok. Bien. Bueno. Ya hicimos toda la herramienta necesaria para describir este fenómeno. Haciendo un pequeño recuento, encontré la velocidad del agujero negro en términos de sus parámetros orbitales. Encontré la velocidad en la que se mueve el disco. Se dedujeron las ecuaciones de Gauss que nos dicen qué pasa cuando la perturbación únicamente no es gravitacional, sino que hay algo ahí moviéndose. Y se dedujo la magnitud de una fuerza de arrastre en un régimen supersónico. Esta es ahorita como toda la herramienta que se usó para llegar a algunos resultados. Entonces, bueno. Voy a hablar de lo que se le denomina el caso Prógrado. El caso Prógrado fue, como se les comentó, fue trabajado por Mutto en el 2011. Entonces, yo lo que hice en mi tesis fue encargarme de ver y deducir las ecuaciones paso a paso de lo que él hizo y tratar de reproducir sus resultados. Esto ya sabemos que es importante, ¿no? Está padre que alguien diga que sí sale, pero lo padre es demostrar que sí sale por medio de nuestros propios medios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿qué se hizo? Primero que nada, quiero que entiendan el caso Prógrado. Para esto se generó un proyecto en GeoGebra. El proyecto en GeoGebra es el siguiente. Lo pueden ver así. ¿Qué están observando aquí? Básicamente están observando la órbita del agujero negro, el AN. Ven aquí la flecha asociada a su velocidad. Aquí la velocidad no está tomando consideraciones físicas. Si se dan cuenta, el agujero negro tendría que ir más rápido aquí, más lento acá. De eso no se preocupen. Eso no es la intención de este proyecto. La intención del proyecto es entender que vamos a trabajar con un plato. Vamos a tener nuestro disco. Y ahora, el disco que estamos platicando, que tanto les he platicado, pero ahora solamente que lo estamos viendo desde arriba. Nuestro disco, nuestro plato, lo vamos a ver desde arriba. Y aquí vamos a ver lo que se le denomina el caso Prógrado. ¿Por qué el caso Prógrado? Porque va en pro del sentido de la velocidad del agujero negro. Estas flechas nos determinan la velocidad del gas en el disco. Y si se dan cuenta, tiene el mismo sentido prácticamente que el vector velocidad. Eso es el caso Prógrado. Entonces, el caso Prógrado fue el que estudió Mutto en 2011 y obtuvo resultados interesantes. Entonces, ¿cómo se atacó el problema para reproducir los resultados de Mutto? Básicamente se trabajó en Python y se construyeron módulos para calcular la velocidad. Bueno, son muchos módulos los que se hicieron, pero yo les voy a empezar poco a poco a decir. Los primeros módulos que se hicieron fue el primero para determinar la velocidad del agujero negro y la velocidad del gas en el disco de acreción. Entonces, se hicieron módulos. ¿Y por qué el problema de forma numérica? Porque si se dan cuenta, imagínense calcular este punto, este valor en cada punto de la órbita. Es imposible. Luego, van a ver más adelante que calcular la velocidad del gas. Aquí no es tan complicado, pero se vuelve engorroso. Para eso, pues se hizo el trabajo en Python y se encontraron los siguientes resultados. Nosotros queríamos ver cómo cambiaba la velocidad del agujero, cómo se comportaba la velocidad del agujero negro en el disco de acreción. Para esto se hizo otro módulo que nos ayudó a calcular el número de Mach. El número de Mach nos dice básicamente cuál es la velocidad que tiene el agujero negro o cierto objeto con relación a la velocidad del sonido en ese medio. La velocidad del objeto con respecto a la velocidad del sonido en ese medio. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Les comenté hace ratito que la fórmula de fricción dinámica que encontré, que se dedujo, solamente funciona para el régimen supersónico. Entonces yo quería saber, o es importante saber, en qué momento el número de Mach, es decir, la relación entre la velocidad y la velocidad del sonido,
es mayor a 1, es decir, cuando estamos en el régimen supersónico. Observamos que esto pasa cuando las excentricidades básicamente son mayores a 0.1. Aquí estamos en una escala logarítmica y en 0.1 empezamos a ver que nos encontramos en el régimen supersónico. Para esto se fijó el perfil de densidad en P igual a 1, es decir, qué tan rápido decrece la densidad del disco de acreción en el espacio. Ok, bueno. ¿Qué más? Bueno, se trató de observar qué pasa con el agujero negro. ¿Qué es lo que le provoca esta fricción dinámica al agujero negro? Se tenía entendido que lo frenaba, pero pues había que verlo en ecuaciones, había que verlo en gráficas. Se programó el módulo potencia. La potencia ya sabemos que es la cantidad de trabajo que genera un cuerpo por unidad de tiempo. Si nosotros calculamos la potencia del agujero negro a lo largo de toda la órbita, es decir, de 0 a pi, observamos que, o sea, se calculó la potencia alrededor de toda la elipse. Es lo que se hizo. Entonces observamos que la potencia prácticamente en todo punto es negativa, lo que nos indicaría que lo que está haciendo la fricción dinámica es frenar al agujero negro. No lo está acelerando, lo está frenando. ¿Ok? Otra observación importante es ver qué pasa con la magnitud de la torca. La torca, pues ya sabemos que es esta tendencia que tienen los objetos a girar alrededor de un eje. Vemos en este caso, una vez más, calculando la magnitud de la torca, que prácticamente toda la torca es negativa. Esto nos estaría diciendo que el agujero negro prácticamente, o en este caso Moto trabajó con protoplanetas. Bueno, en este caso el protoplaneta está cayendo hacia la estrella central. Ok. Otro valor de interés es ver cómo se comportan las ecuaciones de Gauss. Es decir, cuánto es la variación del semieje mayor a lo largo del tiempo. Una vez más, observamos que este valor es negativo. Principalmente, lo que nos estaría diciendo que el semieje mayor se va haciendo cada vez más pequeño. Lo que yo le denominé la migración positiva. Este fenómeno por el cual la órbita se está haciendo más pequeña. Siguiente observación. Tenemos la variación de la excentricidad a lo largo del tiempo. Una vez más es positiva. Nos estaría diciendo que la excentricidad se va haciendo cada vez más pequeña, o en términos de los que les hablé hace rato, la excentricidad se amortigua. Teníamos una órbita elíptica para un posible protoplaneta o agujero negro. Conforme va pasando el tiempo, vemos que esta se va haciendo más circular. Ok. Bien. Bueno. ¿Cómo se pone? 5 minutos. Ay, 5 minutos. Ok. 7. 7. Ok. Bueno. Se definió lo que se le llaman los tiempos característicos. Más adelante, con mucho cuidado, los pueden consultar en la tesis, pero básicamente un tiempo característico es el tiempo que le toma a cierto valor, a cierta función de caer cierto valor. Si, por ejemplo, ¿y cómo se definen esos tiempos característicos? Básicamente es saber cuánto vale la función en cierto punto, trazar su recta tangente y encontrar la distancia que hay del punto donde se evaluó hasta aquí. Claramente, si nosotros ponemos aquí, encontramos aquí el valor de la función en este punto, y trazamos su tangente, el tiempo característico pues es mayor, sería algo de este estilo. Esto como pueden ver, puede ser un poco raro, pero también se generó un programa en GeoGebra. Los dos programas en GeoGebra que también pueden acceder de forma gratuita a ellos. Entonces, bueno, bien. Ya, a grandes rasgos, se estudió el tiempo característico en el que decae la excentricidad y el tiempo característico en el que decae el semieje mayor. ¿Esto para qué? Para saber si el agujero negro o el protoplaneta, antes de que pase el tiempo, ¿qué pasa? O colisiona con el agujero negro supercentral, o la excentricidad te hace circular y nunca pasa este proceso de que se traga, de que se fusiona. Entonces, Moto básicamente encontró que la excentricidad, el tiempo de circularización era mucho menor
Por lo tanto, no ocurría este proceso de fusión. Ya para terminar, simplemente decirles que existe evidencia de que hay discos que presentan una contrarrotación. La contrarrotación sí se pensó primero en modelos teóricos y más adelante se observó. ¿Qué se puede entender aquí? Se puede entender que tú tienes un agujero negro, como los que estamos platicando del caso prógrado, y de repente viene una nube de materia que tiene un momento angular diferente. Nuestro disco estaba así, y la nube de materia viene con un momento angular diferente, se lo traga, y básicamente una parte del disco está en un sentido y en el otro. Esto se lo pueden encontrar en GeoGebra, o sea, ustedes van a ver, y lo pueden ver a lo largo de la tesis, que es muy complicado entender estos procesos de forma mental y abstraerlos. La verdad es que es raro. Entonces, este programa de GeoGebra que generé me permite hacer las variaciones pertinentes para que el problema se pueda entender de forma rápida. Podemos aquí cambiar la órbita del agujero negro, podemos cambiar la distancia en la que se hace la contrarrotación, etc. Ay, perdón. Ya, para terminar, simplemente voy a discutir un poco los resultados que se encontraron aquí. Básicamente son los cocientes, los mismos cocientes que presenté para el caso prógrado, pero vean la diferencia que hay en estos. Las otras eran unas líneas continuas que estaban muy bonitas, se comportaban como estas. Más o menos como estas, eran líneas continuas. Pero en este caso, en las secciones en contrarrotación, vamos a tener un comportamiento muy extraño, un comportamiento prácticamente asintótico. Vamos a ver, y los comportamientos asintóticos son raros. Es raro que algo se comporte así. Entonces, en este caso, y en casos donde hay contrarrotación, pues vamos a observar que la excentricidad no siempre se amortigua, no siempre se hace más circular primero que la fusión. En este caso sí podría ocurrir procesos bajo los que pudiera ocurrir la colisión de ambos objetos, como los agujeros negros, o casos como donde la excentricidad se excite. Es decir, la excentricidad no permite que se hagan órbitas más circulares, sino órbitas muy circulares. Incluso tal vez podríamos hablar de que tal vez en algún momento el agujero negro salga del sistema y salga volando. Y pues ya. Las conclusiones finales son básicamente que esta clase de estudios nos permiten saber cómo se comportan, cómo se forman diferentes estructuras. Puede ser desde nuestro sistema solar hasta los exoplanetas o estructuras más complejas y grandes como los AGNs o estos sistemas binarios de agujero supermasivo y agujero negro. Mis referencias, en estas referencias está el artículo en el que me basé, entre otros. Y pues agradezco su tiempo. Espero les haya gustado. Y pues no. Pues sí, vamos a dar unos minutitos para que ustedes hagan todas sus preguntas antes de darle cierre a la ponencia. Un aplauso a Rodrigo. Ahora No sí, sé si alguien quiera levantar su mano. Yo los voy turnando. Adelante. Gracias, muy buena la presentación. En principio, no sé si los ejemplos que graficaste son ejemplos reales, o sea, obtenidos de algunas observaciones, o son simplemente teóricos que dicen, me imagino un agujero negro supermasivo de 10 millones de Ok, tú me estás preguntando que si esto que se observa aquí son ejemplos reales. De los que graficas. Ya, por ejemplo, estos. Sí. Estos. Pues básicamente para hacer estas predicciones, lo que se hace es trabajar con cantidades normalizadas. Entonces, es como comenté al inicio de la plática, estos resultados funcionan tanto como para protoplanetas como agujeros negros. Entonces, esto es, bueno, ¿por qué funciona? Porque básicamente existe la misma relación entre las masas. Entre las masas y la masa del disco de acreción. Entonces, trabajé con unidades naturales también. Consideré G igual a 1, M igual a 1, cosas así, lo cual simplifica mucho el problema. Pero bueno, como tal, estas gráficas no representan un escenario particular. Sin embargo, sí consideran un escenario general donde la relación de masas se cumple. No estamos viendo algo en particular, sino un concepto general donde las masas siempre tienen la misma relación, el mismo cociente. Teoría. Y la ventaja del código es que si tú le pones, como yo lo hice, si tú le pones consideraciones y valores
digamos, reales, sí lo puede calcular. Solamente que se escapa un poquito como del objetivo de la tesis. Sí, gracias. Adelante, Pablo. Bueno, tal vez, bueno, felicidades primero. Gracias. Tal vez una pregunta un poco básica, pero ¿por qué podemos considerar que en un agujero negro se crea un disco de acreción y no una esfera, por ejemplo? U otra figura que sea así. ¿Por qué podríamos considerar que en un agujero negro? ¿Cómo, perdón? Es que no. Que todo esto estamos hablando del disco de acreción, Ajá. que es un disco y Ajá. así, ¿no? ¿Por qué no puede ser otra figura geométrica o una esfera, por ejemplo? Sí, ¿por qué no vemos que el disco de acreción es un disco y no una esfera, no? Por ejemplo. Ok. Bueno, al inicio de la plática te comentaba que esto se da por observaciones. Generalmente nosotros vemos que las órbitas que tienen los planetas todas son en el mismo plano. Esto ya se observó ahí desde Kepler, ¿no? Entonces, asunto. Todas están en el mismo plano. Entonces, lo que nos hizo pensar y sugerir es que todas partieron de una estructura así como circular. Entonces, ¿qué pasa? Esta frase me gusta porque la dijo Einstein, ¿no? Bueno, no porque le dijo Einstein, sino que es buena. Dice, la teoría le dice a los científicos qué observar. No estoy tan de acuerdo, pero funciona ahorita. Entonces, se teorizó que todo partió de un disco plano. Entonces, lo que se hizo fue apuntar telescopios y ver que en particular todo tenía, bueno, los discos eran planos. Entonces, pues sí, se observó eso y lo que se hizo fue, pues lo que siempre se hace, que nos gusta a los físicos, es ajustar la teoría, bueno, hacer aproximaciones para que las ecuaciones describan lo que vemos. Entonces, yo no descarto ni creo que se descarte que haya estructuras así más esféricas, pero por lo pronto, lo observado es sí. Adelante. Para la solución o la aproximación de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿por qué usaste o usó, ¿verdad? Ese enfoque y no otro. ¿Qué le hizo llegar a ese tipo de visión cilíndrica o algo así? Para la resolución o para la aproximación de las soluciones de Navier-Stokes. Ok, básicamente la respuesta es la misma de antes, observaciones. Entonces, lo que se observó primero que nada fue, supongamos que se observó esta estructura, que ya era como un plato. Entonces, el sistema que nosotros usamos para describir un suceso físico, tiene, o sea, la física es inherente a cómo la veamos. Entonces, si nosotros nos paramos aquí y lo queremos describir con coordenadas cartesianas, se puede. Pero realmente los físicos, por practicidad, escogemos los sistemas de referencia que más nos convienen. En este caso, bueno, lo que se hace, no solo yo, consideras un sistema de referencia en el que te paras en la estrella. Si tú te paras en la estrella, es más fácil describir un cilindro parándote en él y viendo alrededor. ¿Por qué? Porque pues así puedes ver que todo se ve igual en el mismo punto. En este caso, por las observaciones vemos que, bueno, sí, o sea, vemos que prácticamente se puede considerar estacionario todo, que el disco no se está haciendo así, ni está haciendo así. Pero sí, o sea, realmente esto se puede ver considerado en coordenadas cartesianas y no pasa nada. Pero pues ya programarlo y resolverlo ya es. Sí. ¿Alguien más? Aprovechando que tenemos a Rodrigo aquí. Sí, adelante. No sé si podría, o sea, me impresionó un poquito que todavía como que usaras gravitación en Newton y todo eso, ya pensando en un agujero negro. Entonces, sí, como que me impactó un poco. No sé si has pensado, o sea, tal vez no en la tesis, pero tal vez en futuros trabajos, ampliarlo y meterle consideraciones relativistas. Claro. O sea, sí, este es como el primer paso en el asunto de los discos. Bueno, esto ya se ha trabajado antes, ya se ha trabajado con consideraciones relativistas. Sí, ya se ha hecho eso. Pero realmente me parece que el enfoque nuevo que se ha hecho en esta tesis es básicamente ver qué pasa cuando hay contrarrotación, o sea, esto que les estaba contando. Entonces sí, o sea,
si alguno de ustedes aquí se anima, pues yo creo que sí podría hacerse que ustedes den el siguiente paso a hacer las consideraciones relativistas, porque sí tiene implicaciones. A gran escala, en distancias mayores, sí realmente las consideraciones relativistas no son necesarias, pero sí, aquí cerca, sí. Y de hecho sí es un problema interesante que sí está estudiado. Gracias. Bueno, nada más ahí de la contraprestación, que habías mencionado que, por ejemplo, si viene una novena, ¿sí? Cuando ocurre eso, ¿la velocidad sigue siendo la misma o cambia? La velocidad sigue siendo la misma, cambia. Ok, por simplificación, en la vida real cambia, pero por simplificación y articulillos varios, se puede considerar, digamos, que la velocidad se comporta básicamente como esta función. Esta función básicamente es la misma que vimos hace ratito, la de la velocidad del gas. Es básicamente la misma, solamente que le estoy agregando este término. Este término es -1 y +1. Lo único que provocaría es que si vale +1, recuperaríamos el caso básico. La velocidad va en el sentido de contrario a las manecillas del reloj. Pero si pongo un -1, que es el caso donde habría contrarrotación, lo único que haría es que la velocidad, que en lugar de ser así, sería así. Entonces, ¿qué es la consideración que estamos haciendo aquí? Es que conforme nos vamos alejando del gas, como es la imagen esta que puse aquí, la velocidad del gas va disminuyendo, y en este punto, la velocidad no sufre un brinco abrupto, o sea, no pasa de ser muchísima, sino que eso a otro valor, sino que lo único que cambia es que igual va disminuyendo, pero ahora es negativa, es en el sentido negativo. Entonces, digamos, las condiciones aquí son suaves, no pasa de forma abrupta, solamente cambia el sentido de la velocidad. ¿Alguien más? ¿Dónde empezaría? ¿Cómo empezaría? Para poder hacer. Depende, o sea, tú aquí ¿qué te gustaría? Así, ejemplo, un tema así son Agujeros negros. o sea, diga, agujeros negros y eso, pues relatividad. Ok, pero para entender relatividad tienes que entender mecánica de Newton. Te recomiendo, ¿eres físico? ¿Primero semestre? Ya se quedó. Ok, entonces puedes empezar, pues, sí, mecánica analítica, entendiendo el problema de los dos cuerpos, aunque sí te sugiero mucho que te acerques a alguien del Instituto de Astronomía. Sí, sí. Sí, es que ellos podrían ayudarte más a acotar tu respuesta. Quizás te gustan los agujeros negros, pero ¿qué pasa cerca de ellos? ¿Qué pasa lejos de ellos? ¿Qué pasa cuando ellos? Ajá. Sí. ¿Alguien más? Pues queremos entregar esta constancia a Rodrigo y agradecerle por su destacada participación. Perdón. Sí, dime. ¿Hay una manera que la rotación del propio agujero negro pueda afectar el comportamiento del disco de gradación? La rotación, sí, pero me parece que son procesos especiales. O sea, sí. Al menos, pues, al menos en los regímenes que estamos estudiando, no debería de afectar tanto. O sea, si acaso en las fronteras, aquí digo, en las cercanías, pero ya aquí realmente no. Hay otros sistemas donde sí, incluso hay dos agujeros negros casi, o sea, de masas grandes o masas del mismo orden, y su rotación uno en el otro sí afectaría. Pero al menos en este caso no consideres. ¿Una duda? Ahora sí. Pues muchas gracias, Rodrigo, por participar, por inaugurar nuestras ponencias. Y pues demos un fuerte aplauso. No sé si nuestros profesores que nos han estado guiando a lo largo de la organización del seminario quieran darnos unas palabras. Bueno, pues muchas gracias por venir, chicos. Esperemos que esta sea una oportunidad para verlos en el futuro aquí dando un seminario.
el objetivo del seminario es crear un entorno amigable donde ustedes puedan exponer sus ideas de física, sus temas, y puedan practicar para sus exámenes de grado o de licenciatura, por supuesto, ¿no? Y si ustedes quieren presentar, acérquense con los organizadores y con nosotros para agendarles una fecha. Y si ustedes quieren buscar temas de tesis, pues ya saben, pueden acercarse con los tutores, que tienen temas muy interesantes, o venir al seminario del Departamento de Física para ver las pláticas que ellos enfocan, nuestros invitados, para que ustedes encuentren temas de tesis, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen un comentario o alguna observación de nuestra prueba piloto de hoy. A ver, vamos a hacer la encuesta de calidad. Bueno, pues muchísimas gracias.